Buenos días. Vamos a seguir con la jornada que tenemos prevista y con la primera mesa que tenemos sobre el futuro de la movilidad, a la visión de los agentes de la energía, moderados por alguien que viene del mundo del automóvil, ¿no? Bruno Brito, al cual os presentaremos, que es el consejero delegado del Instituto de Estudios de Automoción. Leo aquí su currículum para que tengáis constancia de ello. Desde mayo del 21 hasta ahora es director de operaciones de ANFAC, es decir, que tiene una relación con los fabricantes. Yo siempre le he pedido que el mundo se interrelacione y esta es una forma de hacerlo. Trabajó en otros sistemas durante muchos años, es licenciado en Administración y Gestión de Empresas. Bruno, tú tienes la palabra y presentas y manejas. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, a ver, creo que el progreso hacia la descarbonización ya empezó hace algún tiempo, es un camino sin vuelta, la sociedad está en ese camino. Es una transformación que obviamente es un importante cambio, tanto a nivel de producto, las partes fabricantes están trabajando mucho para obtener un producto que vaya en línea con ese proceso de descarbonización, pero solos no se puede, ¿no? O sea, es un cambio que tenemos que ir, como se decía en la introducción, Mario, tanto la parte pública como la empresa privada, tenemos que ir, pero también los diferentes sectores, en el caso de la automoción, pero en el caso también de las energéticas, tenemos que avanzar en conjunto para el desarrollo tanto a nivel de energía como de infraestructuras. Lo que pasa es que tenemos metas y tenemos que avanzar. O sea, tenemos nosotros, al menos la parte de automoción, una primera meta en 2035 que la tenemos ahí muy marcada y tenemos que avanzar. Europa ya está corriendo y España no puede ni debe quedar atrás, tanto por el mercado como por la parte de industria. Es importante que avancemos. Y ahí es donde vamos poco lentos o al ritmo que nos gustaría. Según nuestros estudios en ANFAC y los objetivos marcados tanto por el PNIEC, por el Fit for 55, deberíamos tener al final de 2023 cerca de 45.000 puntos de recarga de acceso público. En junio de este año teníamos 22.000 puntos de recarga, por lo cual necesitamos acelerar. Eso es un poco lo que queremos aquí hablar, cuáles son los obstáculos, las barreras, los retos a nivel infraestructura, normativos que podemos tener. Pero llamaría también la atención, no solamente, siempre se habla mucho, aunque en las introducciones hoy sí que se habló de esa parte, no es solo un proceso de descarbonización del vehículo particular. Tenemos que tener atención a las otras formas de movilidad. La movilidad también incluye tanto el transporte terrestre como el transporte de mercancías y posiblemente tendremos que encontrar soluciones diferentes porque son diferentes retos. Y por último, un reto que dentro de la automoción se nos plantea, estamos en una industria completamente disruptiva que además... Vale. ¿Ahora? Vale. Que además del vehículo, del cambio de producto a nivel de combustión, se nos plantea otro ya enseguida, que es la parte del vehículo conectado y autónomo. Con lo cual, también desde el punto de vista de las energéticas, cómo eso nos puede influir para poder avanzar de cara a esa movilidad sostenible, pero segura y eficiente. ¿Vale? Entonces, por eso habla un poquito de eso, de cuáles son nuestros desafíos, a qué nos afrontamos. Y bueno, en una mesa voy a intentar, creo que empezar por el lado derecho. Isabel Murgoso, directora de New Mobility de Cepsa. Javier Martínez Río, director de E-Mobility EDP de España. Pedro Arteaga Romero, responsable de desarrollo de negocio y ventas de Endesa X-Way. Jesús López Martínez, responsable de movilidad urbana de Iberdrola. Alberto Fariza Fernández, responsable de movilidad de Naturgy. Javier Arcistegui Cortijo, yo soy portugués, o sea que me has puesto más difícil. Director de Product Design, Customer Centric and Deep Technology de Repsol. Y Juan José Raga de Total Energies, CEO de Total Energies Marketing Services. Isabel, empezaba por ti un poco una introducción a esta energía y movilidad sostenible. ¿Cómo avanzamos? ¿Qué nos afrontamos? Bueno, efectivamente, como comentabas, yo creo que estamos en un momento clave de la transición hacia una movilidad sostenible en el transporte y sobre todo, creo que no debemos de perder el foco de que hay diferentes casos de uso en el transporte, ¿no? En el transporte de pasajeros, pues claramente vamos hacia movilidad eléctrica
y nuestra apuesta desde CEPSA es muy clara hacia eso. Tenemos una gran ambición, pero tenemos pues, muchas pequeñas piedras en el camino, que es lo que creo que tenemos que pelear entre todos, ¿no? y tratar de despegar, porque parece que no acabamos de despegar en España al ritmo que deberíamos estar. Pero luego hay otros grandes retos que para nosotros también son muy significativos, pues porque gran parte de nuestros clientes son clientes de transporte, son clientes para los que esta transición tiene un impacto en sus negocios absolutamente brutal, ¿no? y nuestro objetivo es tratar de ayudarles a que esa transición la puedan hacer de manera sostenible a nivel económico también, ¿no? Y ahí es donde entran en juego ya no solo la electricidad, pues porque hay casos de uso en los que la electricidad no nos sirve y tenemos que buscar otras fuentes de energías renovables, pues como pueden ser los biocombustibles o como puede ser el hidrógeno, pero también un hidrógeno verde que parece que está tardando en llegar, pero que también seguimos empujando, ¿no? para poder hacer realidad esa descarbonización del transporte pesado por carretera. Gracias. Javier. Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que España tiene un cierto retraso en lo que sería este futuro, por lo menos en el transporte ligero, en el que vemos que la electrificación es clave. Y me gustaría dejar este mensaje por también intentar, seguramente como compartimos muchos problemas, intentar dar alguno diferente, sobre cuáles son las barreras que en España están haciendo que esto pase. Porque si preguntamos a las personas por qué no compran un coche eléctrico, muchas de ellas te dirán porque no sé dónde cargarlo. Y cuando les digamos que en España hay 22.000 puntos de recarga y 20.000 puntos de suministro de combustible, entonces dirán que no están en los lugares adecuados o que no pueden viajar. Y esto es una opinión que, fuera de que pueda ser real en algunos casos en particular, creo que debemos de hacer una manera práctica para mejorar la didáctica y creo que en eso estamos obligados a hacerlo. He hecho el ejercicio esta mañana, lo hago todos los días, cada vez que puedo, bueno, todos los días cada vez que puedo. No sé cuánto dirían ustedes que puede haber en estaciones de carga ultra rápidas de más de 100 kilovatios de Madrid a Málaga, 536 kilómetros de aquí a allí, en los puntos de carga. Si dijéramos no puedo viajar en un coche eléctrico, tendríamos que decir que hay una o dos. La realidad es que esta mañana, abiertas, disponibles, no digo las que están en permitting, que podemos hablar mucho de esto y hay probablemente el doble, hay 10 estaciones en 535 kilómetros. De las 10, 2 de ellas en 350 kilovatios, 3 en 150 y el resto en 100 kilovatios. Esto da un poco la idea de que probablemente estamos apuntando al sitio incorrecto, porque si le estamos diciendo a las personas que no compren un coche porque no hay red de recarga y no hay red de recarga por otros motivos, al final estamos entrando en un círculo en el que estamos dejando un mensaje probablemente incorrecto. Creo que hay mucho por hacer, creo que lo estamos haciendo. Todos los que estamos aquí estamos desplegando una inversión tremenda en puntos de carga y tenemos muchos problemas porque estos tardan en abrirse, pero quiero dejar este mensaje optimista. Probablemente hoy alguien no compre un vehículo porque no le estamos dando la información correcta, es responsabilidad nuestra y desde luego debemos hacerlo, pero también porque el vehículo tiene una diferencia de precio que con las ayudas es difícil de cubrir, sobre todo cuando tardas más de 2 años en poder recuperar, mientras que en otros países como Portugal, con 5 veces más penetración de vehículo eléctrico y menos renta per cápita, esto se hace con los impuestos, ¿no? Entonces, quería intentar dejar este mensaje, no un mensaje optimista. Hablamos del futuro de la movilidad eléctrica, pero hay muchas cosas que ya están aquí en el presente y este ejemplo un poco tonto, me van a perdonar, de Madrid-Málaga, para 536 kilómetros, 10 estaciones de carga ultrarrápidas, creo que nos dan la idea de que probablemente estamos mucho más cerca de lo que pensamos y esa barrera, que es la primera que coloca el mercado, no está ahí. No quiero decir que no lo sea, no quiero decir que sea perfecto, pero deberíamos de fijarnos en la urgencia también en otros puntos. Muchas gracias. Pedro. Bueno, totalmente alineado con mis compañeros. Yo si tuviera que resumir, y sí que me gustaría dar el mensaje de los retos que tenemos todos los agentes del sector, no solo las energéticas o operadores, porque al final hay uno claramente que es la velocidad, y cuando me refiero a la velocidad no es solo de despliegue, sino a la velocidad de conexión de los puntos de recarga, que aquí lo importante es que los puntos estén disponibles para el usuario final, no que aparezcan setas por todo el país, pero es que no estén echando kilovatios, dando servicio, porque además genera siempre desde el punto de vista de frustración de ver esos puntos de recarga que parece que no están operativos o que tienen algún fallo. Adicionalmente, y en línea con lo que comentaba Javier, tenemos un reto, llamémoslo ahora que está muy de moda los anglicismos, de awareness. Es decir, nosotros
que estamos día a día trabajando con esto, monitorizándolo, conocemos los 22.000 puntos del sector, su cuota de que 70% son semirápido, 30% de carga DC, de corriente continua y rápido y ultra rápido, pero las empresas y los no lo conocen, ¿no? Entonces tenemos un reto de divulgar, porque ya está aquí, ya es presente la movilidad eléctrica. Además, la infraestructura de acceso público de ser o debe ser, digamos, un complemento que dé garantías a esa infraestructura también privada, ¿no? Que se pongan en los domicilios y en, en los sitios, ¿no? En los aparcamientos de las distintas empresas. Y ese reto de la velocidad que comentaba antes es importante también que venga apoyado por la Administración pública. Hemos escuchado esta mañana a Manuel García y yo creo que ha dado unos mensajes que, si hacemos el repaso de la lista de medidas que se han ido haciendo en los últimos 3 años, en los últimos 2 años son muy buenas, ¿no? Y es verdad que nosotros desde Endesa, que tenemos 5.000 puntos de recarga instalados por España, donde la cuota de DC es de un 60%, hemos notado un cambio radical desde el año 2019 a ahora, pero no es suficiente. No es suficiente porque la sensación que hay es que hay que linkar todavía, digamos, esas directrices políticas y esos juegos con el técnico del ayuntamiento que finalmente da lo que haya que salga el proyecto, ¿no? Por dar un dato, aunque sea anecdótico, ¿no? Pero la primera electrolinera de alta potencia que empezamos a desarrollarla en 2019 estuvo operativa en 2022, es decir, casi 3 años. Ahora el tiempo medio es menos, ¿no? Casi cercano a los 2 años, muchos proyectos pueden estar entre los 15 y 18 meses, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que tenemos ese reto y también por estar a la altura del reto todos, los operadores tenemos que seguir focalizándonos en la gestión, la operación y mantenimiento de los puntos de recarga. Aquí tenemos que tener siempre presente al cliente y lo que tenemos que garantizar es que cuando vayan a cargar lo puedan hacer con garantías y con sostenibilidad económica, como comentaba antes Isabel, de tal forma que el vehículo es caro, donde lo cargo, no conozco esta nueva industria, pues podamos dar mensajes positivos, porque ya es presente, y pues dar garantías a los usuarios finales de que van a poder transicionar de forma eficiente. Muchas gracias. Jesús, desde tu punto de vista. Principalmente de acuerdo con lo que he comentado. Nuestro reto es derribar barreras y leyendas urbanas de que la infraestructura no está lista, pero yo iría a los fundamentales. ¿Por qué nosotros apostamos al 100% por la electrificación del transporte? No solo pasajeros, transporte de pasajeros colectivo urbano y en el futuro también interurbano y también de mercancías. Vamos a los fundamentales. Es la tecnología más sostenible, 0 emisiones local, eso es impepinable, y 0 emisiones globales en el largo plazo, 100%, conforme vayamos limpiando el mix de generación, que por cierto, en el último año, dos terceras del tiempo fueron de 0 emisiones. Y conforme la penetración de renovables vaya aumentando, esto va a ser todavía más limpio. Es el más económico porque si consideramos ya el coste total de adquisición del vehículo con los costes operativos de la energía, ya es más económico que otras alternativas. Y en breve, con las mejoras en las baterías y las cadenas de producción, también esperamos la paridad de precio. Y también la tercera parte, que es la tecnología más eficiente. Para recorrer 100 kilómetros con energía primaria necesito en hidrógeno verde 3 veces más energía que en electrificación directa. Con combustibles sintéticos 5 veces más energía. Es un tema de eficiencia. Y por eso nosotros creemos que en todos esos 3 fundamentales lo único que podemos es mejorar con la electrificación. Entonces, hemos apostado muy fuerte por el despliegue de la infraestructura de recarga pública, con 5.000 cargadores operativos, con el 30% que son de potencias de 50 a 400 kilovatios, con 3.000 ya en construcción y 2.000 pendientes de permisos, que van a hacer en unos próximos meses alrededor de 10.000. Y electrificando también otros sectores privados. Llevamos 21.000 cargadores tanto en el entorno doméstico como de empresas. Y sin olvidar también, por ejemplo, la movilidad urbana, el poder respirar aire limpio en las ciudades con el transporte colectivo. Ya llevamos 500 buses en España y Portugal a recorrer las calles sin emisiones. Y ahora toca pisar el acelerador. Para ello, pues un ejemplo es nuestra alianza estratégica con nuestro socio BP,
para, a través de un mecanismo que es una joint venture, desplegar una infraestructura hasta 12.000 cargadores de 150 kilovatios hasta 2030, con una inversión conjunta de 1.000 millones de euros. Por eso, como comentaba Javier, con ejemplos claros, derribar que dicen que todavía no estamos preparados para pasar a la movilidad del futuro, que ya es del presente. Totalmente de acuerdo. Alberto, de vuestro lado. Oye, primero agradeceros la jornada, que está siendo muy interesante, tanto a Cepsa, a ti como a Arcadio. A ver, en este panel lo dice, no hay una solución única, ¿no? Nosotros nos gusta mantener la movilidad, verla desde 3 puntos de vista. Una primera del cliente. Es decir, no hay 2 clientes iguales. No es lo mismo un vehículo que quiere entrar en una zona de bajas emisiones que un camión que va por Europa que transporta 40 toneladas, que un autobús que funciona 18 horas o un camión de basuras. O sea, yo creo que hay que escuchar a los clientes y adaptarnos. Esa es una primera visión. La segunda visión, que es la que vemos, es qué tecnología tiene a su disposición para poder descarbonizar esa movilidad, que es muy importante. No todas las tecnologías están en todos para cubrir todas las necesidades. Y una tercera, donde entramos todos los operadores, en ese triángulo, esa tercera posición, es la infraestructura, donde tenemos que trabajar para dar la capilaridad suficiente a esa movilidad sostenible. Con esas 3 variables, nosotros tenemos 2 estrategias muy claras. Una en el vehículo ligero, que aquí también el regulador nos ha ayudado mucho a la electrificación, la generación de puntos de recarga y siempre garantizando que es energía renovable lo que estamos suministrando. Pero en el pesado estamos viendo una transformación. Es decir, el Grupo Naturgy lleva trabajando más de 25 años en la movilidad sostenible con la tecnología que había en ese momento, era el gas natural vehicular. Pero es que hoy, de los 2.200 autobuses de la MT, hoy, 27 de septiembre, se están moviendo 1.800 autobuses todavía con gas natural comprimido. Y es la antesala y la plataforma para mover el biometano. Parte de esos autobuses, con el biometano que se está produciendo en Valdomí Gómez con las basuras que generamos en Madrid, va a poder mover esos autobuses, ¿vale? Yo creo que también hay otra tecnología que está ahí y que tenemos que hacer. Aquí el grupo está haciendo una apuesta importante por la generación de esas plantas, que vamos con mucho retraso en Europa, y tenemos 70 proyectos para la generación de gas renovable, que va a ayudar a descarbonizar ese mercado de transporte pesado. Y un poquito más a medio y largo plazo, viendo en movilidad en esas luces largas, el hidrógeno. Yo creo que todavía es un poco pronto, pero ya estamos preparados. Yo creo que el hidrógeno va a ser una oportunidad importante, el hidrógeno verde, para poder terminar de descarbonizarlo. Y tiene muchísimas ventajas. Hay algún piloto en Europa ya que se está viendo cómo funciona, está trabajando bien, incluso no solo el pesado, sino también el ligero. Quiero decir, estamos viendo el piloto que han hecho en París con los 500 primeros taxis de hidrógeno y está funcionando bastante bien. Muchas gracias. Javier, tu pequeña introducción. Bueno, pues quizás, es verdad que Alberto acaba de abrir un poquito más el campo, pero quizá voy a ser el más disonante con los ponentes hasta el momento, porque efectivamente coincido totalmente con lo que decía Alberto. Hay muchas movilidades dentro de la movilidad, hay muchos segmentos, lo mencionaba Bruno al principio, no es lo mismo el vehículo pesado que el vehículo ligero, dentro de cada una de esas categorías a su vez hay subcategorías. Eso es un punto importante, porque muchas veces acabamos hablando de movilidad y asemejándolo o identificándolo con el vehículo, con el coche, con el vehículo ligero, ¿no? Entonces, la primera reflexión es que efectivamente hay muchas movilidades dentro de esa movilidad de la que estamos hablando ahora. Y lo segundo es que de alguna manera subyacía en todas las intervenciones anteriores una premisa que a mi juicio es cuestionar, que es el vehículo ligero necesariamente será eléctrico en el futuro. Nuestra visión es que eso no debería ser así. Dentro del vehículo ligero hay subcategorías, esos diferentes de ese vehículo ligero. Nuestra opinión es el usuario el que finalmente decida cuál de esas soluciones que le podemos proponer es la que más le encaja. Evidentemente, todas esas soluciones han de ser descarbonizadas. Eso no hay ninguna duda. Ahora bien, dentro de esa panoplia de tecnologías que podemos ofrecer, nosotros ahora mismo, en este momento, vemos que hay esencialmente 3 rutas: la eléctrica, la del hidrógeno que se ha mencionado, que está quizás un poco más incipiente, y la de los combustibles de cero emisiones, llámense biocombustibles sintéticos. Cualquiera de las logra ese objeto de descarbonización, dejemos al usuario final que sea el que... eso, digamos, desde ese punto nos libera la discusión eterna sobre si es o no es suficiente, etcétera, en la que seamos capaces de ir dando satisfacción al mercado que se va generando. La red crecerá. Nosotros tenemos una red eléctrica de suministro eléctrico que estamos, digamos, como todas las empresas que hemos oído previamente, desarrollando a lo largo de España. No acompaña todavía la demanda excesivamente.
Tenemos planes para crear una red de hidrógeno cuando la demanda lo tenga y tenemos en construcción, finalizándose ya, las primeras plantas de biocombustibles avanzados. Tenemos ya en el mercado esos biocombustibles 100% renovables a disposición del usuario, 23 estaciones de servicio con gasóleo 100% renovable, 3 estaciones de servicio con gasolina 100% renovable. Cualquiera de estas soluciones son capaces de dar respuesta a esa necesidad de descarbonización y, hombre, quizás es un poco restrictivo el ceñir el debate al vehículo eléctrico porque tenemos que, de alguna manera, responder a esas peticiones del regulador, que hasta la fecha se ha fijado exclusivamente en esa solución, cuando, bueno, pues todo apunta a que en los próximos años se abrirá el campo y tendremos más oportunidades tecnologías a nuestra disposición para abordar esa descarbonización. Muchas gracias. Juan José. Buenos días. Yo creo que hay un denominador común en esta mesa y es que somos muchas compañías y todas en un proceso de transformación, viendo compañías eléctricas hablando de movilidad, viendo compañías que venimos en nuestra historia más del oil and gas vendiendo electrones y generando electrones. Es bien interesante. Es decir, verdaderamente esta transformación que estamos viviendo, por daros un ejemplo, una compañía como Total Energies, que es una compañía grande con una implantación global, está sufriendo un cambio. Es decir, hoy en día pues, apenas el 10% de la energía que vendemos podemos decir que es energía eléctrica o energía de molécula descarbonizada, y esto tiene que pasar en 2050 a 50%, ¿no? Esto es un cambio gigantesco que se tiene que producir. Concretamente en el tema de la movilidad, por añadir un poquito a lo que han comentado mis colegas de mesa, en el ámbito del vehículo ligero, la apuesta nuestra claramente, bueno, estoy de acuerdo en que va a ser el usuario quien decida, que van a convivir probablemente tecnologías, pero pensamos que se va a imponer el vehículo eléctrico porque hay una inercia ya que es bastante fuerte en este sentido. En nuestro caso, como actor global, tenemos una ambición grande, por daros alguna cifra, 150.000 puntos de carga, principalmente en Europa y en alguna gran ciudad de Asia, que se tienen que producir en los próximos años. Una ambición grande también en España en este ámbito, es decir, estamos presentes ya en la generación y en la comercialización de electricidad, no al nivel de mis compañeros de mesa, pero con una ambición fuerte en el futuro. Y bueno, al final la movilidad va a ser un segmento más de venta de electricidad y queremos estar presentes en este mercado en el futuro. En el vehículo pesado estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Quizá no va a haber una solución única, va a haber una convivencia. Y en eso estamos bastante de acuerdo. El approach nuestro, y es un approach también de responsabilidad como actor global, es de acompañar a nuestros clientes en la elección tecnológica que se vaya imponiendo en función de las necesidades. Estamos presentes en hidrógeno. Recientemente se ha anunciado una joint venture con Air Liquide para desarrollar un corredor de estaciones de servicio de hidrógeno para el transporte pesado, con unas 100 estaciones en un eje europeo. Estamos presentes en el gas natural, con una red existente también a nivel europeo. En ese sentido, bueno, acompañaremos al cliente, los biocombustibles, por supuesto, etcétera. En el caso de España, un poco inquietos por el ritmo. Yo creo que en esto lo compartimos todos. Yo creo que los objetivos del PNIEC no se van a cumplir. Vamos a estar con 2 o 3 años de retraso seguramente, pero yo soy optimista en cuanto a la capacidad del mercado y la industria en acelerar. Yo creo que ese aceleramiento para meternos en el ritmo que queremos se va a producir en los próximos años. Y bueno, no quiero abundar en los temas clásicos que se han citado, del por qué estamos retrasados, del permitting. Yo creo que esto va a ser un tema más del debate y que creo que va a ser más interesante intercambiar y dar ejemplos concretos que no hacer mucha exposición. Justamente iba por ahí, o sea que gracias. Pero en la presentación anterior de ITF, a mí me ha hecho gracia, porque estaba la Current Ambition y High Ambition, en que decían pues para tener más ambición solo hay que hacer lo mismo que estamos haciendo, pero más fuerte y más rápido, ¿no? Aquí yo creo que en el caso de España es para llegar donde queremos, pues que estaremos en el current todavía, pero que tendremos que hacerlo, y habéis dicho eso.
estamos en el camino, asumimos el reto, pero tenemos que hacer. Entonces, a nivel, por ejemplo, legislativo, normativo, ¿qué tenemos que hacer o qué necesitamos y qué soluciones prácticas para poder avanzar en ese camino? Isabel, te desafío. Este es el tema estrella, ¿no? Efectivamente, yo creo que somos muchos los que entramos en el mundo de operador, ¿no?, de recarga, y que nos estamos encontrando con unas trabas administrativas terribles. Y es cierto lo que decía el secretario general, que la normativa ha ido avanzando, pero al final el problema es que en la realidad, ¿no?, y en el aterrizaje de esas normativas en territoriales, en las diferentes regiones, en los diferentes municipios, no es homogénea. Y como cada cargador que tú quieres instalar pues requiere de intervención de los diferentes niveles de la Administración, pues se convierten en procesos terriblemente farragosos y que bueno, comentabais antes de 2 años, ahora se ha reducido un poco el plazo, pero seguimos en una media de 18 meses. Sobre todo cuando estás hablando de proyectos de media tensión para poder dotar de infraestructura de recarga ultrarrápida. O sea, aquí ya no es me conecto a baja, que eso ahora ya nos parece sencillo. Yo recuerdo cuando empezaba esto, que incluso los de baja era toda una aventura que compartí con Jesús en aquella época. Entonces, por un lado tenemos la Administración. Para mí está claro que tiene que haber un plan integral y que tiene que haber una coordinación de las diferentes administraciones. Si las administraciones no se coordinan entre ellas, no vamos a llegar a nada. Y por otro lado, tenemos pues el problema de la red de acceso, ¿no?, de la red de distribución, que es otro proceso en el que invertimos muchos meses, lo primero para tratar de saber si tenemos potencia disponible o no. Y después, encima, cometemos grandes inversiones para poder tener esa potencia disponible, y las propias distribuidoras, además, se ven metidas en ese proceso de permisología en el que estamos nosotros también. Con lo cual, bueno, yo creo que todos conocemos todos los detalles y es bastante… Todos tenemos dramas diarios, yo creo, con alguna de nuestros proyectos. Yo creo que la acción que está impulsando ahora la CNMC en cuanto a modificación, ¿no?, de ciertas normativas con las distribuidoras nos puede dar más transparencia en el proceso, pero yo creo y espero que se produzca en algún momento que haya una planificación de red coordinada también entre los diferentes actores. O sea, igual que para la red de transporte, red eléctrica hace consultas, ¿no?, sobre todo con los grandes proyectos renovables para ver cómo hay que desarrollar esa red de transporte. Creo que debería ocurrir lo mismo con la red de distribución, ¿no?, y que todos los actores deberíamos participar en ese diseño para que haya ayudas reales donde realmente las necesitamos todos, ¿no? Y ya, bueno, lo de las ayudas a los usuarios, dejo que lo comente alguno de mis compañeros porque necesitamos ayudas reales. Javier, tú mismo. Bueno, te veo con ganas. Hay una cosa curiosísima, porque en esto nos vemos habitualmente muchos de nosotros, porque trabajamos en algo muy parecido, y es curioso que todos compartimos que el objetivo del regulador está ahí y es absolutamente claro, así que el regulador ha sabido muy bien colocar los objetivos y hacer que vayan hacia abajo. Y todas las empresas que trabajamos compartimos los mismos problemas. Entonces, es curioso porque nos vemos en las patronales, en las asociaciones y tal, y todos tenemos exactamente los mismos problemas y diría que hasta coincidimos en las posibles soluciones, que también es curioso porque no es fácil ponernos de acuerdo todos, ¿no? Lo que pasa es que luego la implementación en el día a día es muy complicada. Yo también entiendo que cuando el Gobierno recibe todo esto dice, bueno, es que esto lo toca hacer, tengo 17 autonomías diferentes, 8.000 ayuntamientos. Yo ayer tengo un ayuntamiento, bueno, lo digo como una tontería, pero os pasará mucho, ¿no? Entonces, oye, que tengo esta regulación que le obliga a que la declaración responsable la podía, pues ya, pero es que en Motilla del Palancar eso no vale. ¿Cómo no vale en Motilla del Palancar si vale en toda España? Bueno, pues esto pasa en España hoy, pero es muy complicado.
Entonces yo soy razonablemente optimista, porque es verdad que como coincidimos y como tenemos todo, lo difícil es la implementación, pero es que lo difícil es la implementación y poco a poco vamos avanzando. Me quedo con el mensaje de que miremos lo que tenemos, porque probablemente lo que tenemos nos valga para poder dar unos pasos y esos pasos nos ayuden a poder vivir. Cuando decimos la ansiedad de la autonomía, yo creo que es la ansiedad de los que pensamos en la autonomía, porque luego el de autonomía realmente no tiene tanta ansiedad, porque es más el pensamiento que otra cosa. Pero desde luego, como me lanzabas el capote, te lo cojo, es absolutamente urgente y precisamente en este momento de cambio de gobierno por el fin de los presupuestos, además muy preocupante que las ayudas a la compra de vehículos de este tipo, que ya son ineficientes, han ido mejorando, pero son muy ineficientes, extremadamente ineficientes. Es que quedémonos con esto. Te vas a comprar un coche que vale 10.000 euros más que su parecido en combustión, tienes una ayuda de 5.000 euros y la recibirás dentro de 2 años si la recibes con una... Entonces, claro, es que esto es imposible, ¿no? Y encima ahora, con la duda de si siquiera tendremos el plan en el año que viene, será mejor, igual, o existirá, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Dejemos, por dejar el dato, es que la flota que España tiene de vehículos eléctricos versus los puntos de carga es, bueno, mejor que otros países del entorno, pero eso no sería nada, un dato más. Pero decir que estamos hablando del 10-15% de las matriculaciones de estos vehículos sobre el mercado total, cuando en Portugal hablamos del 35%, nos dice que aquí hay algo que tenemos que mirar, ¿no? Y dice, ¿y qué es? Bueno, que el IVA es deducible en estos vehículos, así que tú, por poner un caso claro, lo digo, yo trabajo en una empresa portuguesa, así que lo vivo, ¿no? El company car que te toca por el sueldo, que puede ser, voy a decir alguna marca, perdón porque hay algunas marcas de coches, pero por poder comparar, ¿no? Que es para tu plafón un Volkswagen Passat, como el IVA es deducible, puedes tener un Tesla no sé cuántos, o un BMW no sé qué. Así que, claro, la gente dice, hombre, pues yo prefiero conducir un coche molón, más lujoso y demás, ¿no? Y esto se hace porque hay una ventaja fiscal directa en la compra que crea una diferencia del día a la noche. Y ya está. Y a partir de aquí el resto creo que tiene un cierto círculo virtuoso del que podemos estar orgullosos, ¿no? Así que yo, por añadir, porque estoy completamente de acuerdo que el permitting es nuestro dolor de cabeza del día a día, porque necesitamos poner esto en marcha, porque estamos invirtiendo muchísimo CAPEX parado, imaginemos, millones de euros parados, completamente parados, esperando un papel. Y, por supuesto, es urgente, claro, porque si no, nuestros comités de inversión dirán, oiga, Javier, usted dijo que esto iba a funcionar y ¿cuándo funciona? Porque ni está abierto y faltan coches, ¿no? Además de esto, yo sí que creo que tenemos hoy una red que puede soportar un crecimiento mucho mayor y que esto crea todavía más acelerar este círculo. Vale, gracias. Me giro un poco a este lado de esas trabas administrativas o necesidad normativa referente a esas otras posibles tecnologías de cara a la descarbonización, más allá de la electrificación. ¿Existen también esas trabas o es un proceso de desarrollo más lento y que todavía no hemos llegado a esas trabas regulativas o administrativas? Sí, muy rápido. Son más todavía, son peores. ¿Por qué? Porque no se conoce esa tecnología y hay que hacer una labor de tutelaje. O sea, lo que estoy totalmente de acuerdo. Lo que es realmente grave es que te cuesta mucho aprobar, es decir, internamente un impulso de decir, oye, vamos a hacer unas inversiones y tal. Una vez que está aprobado internamente, lo que no es de recibo es que tardes más de 2 años en poner en servicio una vez que está decidido el desarrollo de esa infraestructura. Eso es muy complicado. Entonces, eso con una tecnología que está testada y que la conoce. Pero cuando ya hablas de nuevas tecnologías, cuando hablas de hidrógeno, cuando quieres montar una hidrogenera, cuando quieres montar una planta de biometano, cuando quieres... Y entonces eso se alarga mucho más porque hay mucho más desconocimiento y hay mucho más... hay que hacer una labor de tutelaje todavía más. Y por reforzar un poco, es verdad que hay que quitar incertidumbre. Yo creo que hay que tener 2 velocidades. Esas ayudas al usuario final tienen que ser claras desde esa incertidumbre de que tú vas a tener esa subvención y no sabes si dentro de 18 o 24 meses y si la va cobrando. Y luego con la agilidad, con el del permitting, igual. Oye, ¿qué va a pasar en 2 años para que no seas capaz de poner una instalación? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso? Es decir, oye, esto no puede ser tan complicado. Vayamos no sé, a otro tipo de fórmulas que hay en otro tipo de países que son mucho más rápidas, son con una declaración responsable, tú eres capaz de poner una instalación en otras partes del mundo y tú te haces responsable de que esa instalación está de acuerdo con la legislación. Esto es mucho más rápido.
Sí, por añadir digamos, un aspecto, un punto diferente en la parte de los combustibles netas, además, o digamos, mejor dicho, trabas administrativas a la hora de desplegar la red. En este caso, digamos, la red que tenemos es aprovechable, es rápido desplegar ese tipo de soluciones. Lo que tenemos es un cuello enorme a nivel de vehículos. Es decir, muy recientemente, cuando se ha aceptado la posibilidad, en el caso de los vehículos ligeros, combustibles de cero emisiones sintéticos, en este caso, puedan ser dados como una solución y cuerpo normativo que permita a los fabricantes poder homologar esos vehículos y venderlos con esa característica. Estos procesos que se dan a nivel europeo históricamente llevan bastante tiempo y no apreciamos, digamos, una particular prisa por parte de la Comisión en poner sobre la mesa una primera propuesta. Ahí yo creo que va a haber un de botella grande con una que son razonablemente bien conocidas y que no deberían dar de guerra a la hora de normativa, pero que a los hechos no sé, es que sí que vamos a penar en ese... Y hablando de, habéis hablado de estructura de recarga público, pero el problema que es entre los coches viendo en la calle, a nivel más administrativo, legislativas, estamos en contra para el despliegue de modelo de infraestructura de recarga. Bueno, realmente las administraciones públicas en este sentido, ¿no? Y cogiendo todos los mensajes que hemos escuchado anteriormente, están apostando por la movilidad. Yo creo que la dificultad está en la implementación, ¿no? Recientemente, Ciudad de Zaragoza, ciudades como Sevilla, han sacado sendas licitaciones para desplegar infraestructura de acceso público en la propia ciudad, para poder dar servicio a los usuarios que quizá no tienen la posibilidad de tener un punto de recarga en su domicilio, ¿no? O a cargar en el parking de su empresa. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, la licitación que sacó era para desplegar 700 puntos de recarga, que lo haremos entre 4 operadores, donde Endesa es uno de ellos, y la ciudad de Zaragoza sacó 152 puntos de recarga, que, por cierto, se ha podido hacer en 6 meses, ¿no? Ya están los 150 puntos de recarga instalados. Ahora la dificultad es en ponerlos en operación. Y sí que hay, digamos, voluntad por parte de las administraciones. Volvemos al tema de la velocidad. Sí que es cierto, y este es un punto relevante también, que en ciudades, por ejemplo, como Barcelona, con la regulación de bomberos, y eso seguro que mi compañero se lo conoce muy bien, el despliegue de infraestructura de recarga en parkings interiores está limitado, ¿no? A tecnología semirápida. Y eso es un punto a revisar y a mirar bien, porque realmente el problema que tenemos en las ciudades es el espacio. Es el espacio. Y el espacio que existe es de las administraciones públicas, que tienen que sacar este tender, que ya es un proceso, digamos, lento, tedioso, que con voluntad se va sacando, y tenemos que ser capaces de habilitar todo tipo de hubs que existan en las ciudades, que lo venimos haciendo, desplegando en parkings, etc. Y lo que tenemos que tratar es que esa regulación no se vuelva en contra del objetivo de todos, que es seguir desplegando en las ciudades, no solo para vehículo ligero, sino para vehículos de última milla, pesado de bajo tonelaje y, sobre todo, lo comentaban también compañeros, autobuses y flota municipal, ¿no? Porque realmente estamos viendo que hay caso de uso. Por supuesto, cuanta más alternativa de ofertas desde un punto de vista de tecnología para descarbonizar, bienvenido será. Y será el usuario el que diga cuál requiere, ¿no? Pero para eso tiene que ser técnico-económicamente viable. Y, por ejemplo, en el caso del vehículo pesado de más de 3,5 toneladas, en 2022 hubo un crecimiento de por 9 en las matriculaciones sobre una base muy pequeña. Pero poco a poco tenemos que conseguir dar respuestas a esos segmentos también y, por supuesto, en las ciudades, con emplazamientos de la administración pública, pero también con emplazamientos privados que se permita desplegar lo que los usuarios necesiten. Yo quería comentar que la verdad es que aquí nos damos un poco contra el muro de la descentralización que tenemos en España y un poco el caos normativo, porque luego cada comunidad, incluso cada municipio aplica sus propios criterios, incluso las distribuidoras también no tienen, vamos a decir, no tienen criterios homogéneos. Pero no solo afecta a la parte de permisos y a la burocracia para llegar a tener un punto de recarga rápido, sino a temas
como son la interoperabilidad y los medios de pago, que introduzco el tema porque me parece fundamental también pensar en eso. Y aquí hay un elemento bien interesante de un mercado vecino. Se ha hablado de Portugal. ¿Por qué Portugal tiene una penetración mayor que en España y han avanzado más rápido? Estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero sobre el tema de la eficacia de las subvenciones, de la subvención inmediata en los impuestos. Es un ejemplo a tomar. Pero el otro es la existencia en Portugal de un, vamos a decir, de un MSP nacional, que se llama, imagino que habéis oído hablar, y que juega un rol fundamental de transparencia en el mercado, de información al consumidor. Aquí en España, en 2023, todavía no tenemos un mapa oficial de puntos de recarga activos, en funcionamiento, el precio, etcétera. Parece un poco increíble. Yo el otro día encontré uno de la Comunidad Europea, en inglés completamente, que no era para nada user-friendly, de la Comisión de Transporte Europea, donde venían los puntos de carga en España. En España no lo hemos desarrollado, es decir, por las propias administraciones. Todo esto del ejemplo de Portugal es interesante, es decir, bien interesante, y cómo este rol de MSP, pueden haber otras fórmulas, esto existe también en otros países, ha sido una aceleración para darle al usuario confianza, para que el mercado sea más transparente, para que haya información de precios, de potencia, etcétera. Entonces, bueno, es un ejemplo más de cosas que faltan y que no están funcionando. Yo creo que bueno, no sé si queda alguien aquí ya de algún representante del Gobierno, pero que son temas que se pueden abordar desde la iniciativa digamos, del Gobierno. Justamente, o sea, yo debo de confesar que no, la movilidad eléctrica me ha sentido más orgullo de portugués ni que cuando hemos ganado la Eurocopa, ¿eh? O sea, aquí, por ponerte, participamos, yo creo que hemos participado muchos en concursos públicos. Bueno, hay un ayuntamiento que promueve 700 puntos de recarga, está fantástico, vamos a la capacidad inversora no se pone en duda, queremos ir. Los requerimientos del ayuntamiento tal o del sitio tal es interoperabilidad, medios de pago intercambiables, esto, lo otro, de más allá. Vas al siguiente ayuntamiento, no pide nada de eso, pide otras cosas. Quiero decir que es difícilmente, desde el punto de vista de nuestras compañías, crear un modelo que sea, digamos, estandarizable, si se puede decir esta palabra, y detrás de esto hay inversiones importantes en desarrollo digital, en crear un modelo. Pero justamente iba por ahí, porque del punto de vista del usuario del vehículo eléctrico está el precio, hay varias trabas, pero una de las primeras es justo esa falta de interoperabilidad, la dificultad de un pago único, de tener que descargar 10 aplicaciones para poder cargar. ¿Por qué esa falta de interoperabilidad? Totalmente de acuerdo. Como usuario de vehículo eléctrico es engorroso tener que descargar varias aplicaciones para realizar un viaje. También es cierto que en España con 2 o 3 aplicaciones ya te mueves bastante bien, eso por dejarlo ahí. Pero también, por otro lado, es cierto que es normal que tú, como inversor en infraestructura y también como vendedor de esos servicios de interoperabilidad, de movilidad, MSP, tengas mejores condiciones que ofreces a terceros que solo ofrecen la plataforma tecnológica. Eso yo creo que entonces tenemos que dejar que los inversores que están haciendo grandes esfuerzos en riesgo y en plazo puedan recuperar de forma rentable esas grandes inversiones. Y como decía Juan José, bueno, el tema del pago único es un tema que la regulación ya está aprobando. O sea, el reglamento de infraestructuras de combustible alternativo, que ya está aprobado por la Unión Europea, va a obligar a que las estaciones DC tengan un TPV. Entonces, por ahí ya la interoperabilidad es máxima, porque tienes una tarjeta de crédito, puedes operar en los puntos de recarga. Y el mensaje es que hay que dejar también que el mercado funcione, no sobre-regular algunos aspectos. Vale. ¿Alguno más que quiera? Sí, o sea, es cierto y los usuarios de vehículo eléctrico se quejan todos de lo mismo, ¿no? Del uso de que tienes que tener 8.000 aplicaciones, ¿no? Para poder cargar en los diferentes puntos de recarga en España.
Y creo que efectivamente tenemos que ir hacia una interoperabilidad. No estoy tan segura de que tenga que ser una interoperabilidad regulada, como dice Jesús. O sea, yo creo que al final esto va más de cooperación y de que todos empujemos para esta transición, ¿no? y que seamos generosos. Yo creo que hay espacio para todos, ¿no? En este mercado y que no va de... En este momento, ojalá tuviésemos problemas de competencia. No los tenemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos optado desde el principio en nuestro despliegue por instalar nuestros cargadores con TPV. O sea, mi cliente tiene que venir a mis instalaciones por muchas más razones que por una aplicación. Evidentemente, nuestro MSP puede aportarle cierto valor, pero es el cliente el que tiene que decidir cuál es la aplicación, ¿no? que le aporta más valor, y que tenemos que ir hacia esa facilidad de uso y ya no solo el TPV. O sea, tenemos que ir hacia tecnologías mucho más avanzadas que hagan una experiencia mucho más transparente para el usuario, que es lo que nos están reclamando. ¿Algo más sobre este punto? Sí, has hablado también de lo de mapa público, que ya se supone que ya lo deberíamos tener, no lo tenemos. ¿Qué trabas consideráis que existen para que no tengamos este mapa único y publicado con todos los puntos de recarga? Yo creo que ninguna. No debería haber. No lo Existe, en realidad ya se aprobó el acuerdo de la tecnología que se va a utilizar, que es interoperabilidad punto a punto, o CPI, que son protocolos estándares. Lo que pasa es que el Ministerio tiene que tener esa infraestructura, esa plataforma operativa, y parece que todavía no está. Entonces, para llegar al objetivo de fechas que se comentaba, pues hay que hacer atajos. Y el atajo era hacer una carga masiva. ¿Qué pasa? Que la carga masiva se tiene que entender A con B, y muchas veces están enviando información que no concuerda. Y ese es el único problema. Se están limando las últimas asperezas y ya va a empezar a publicarse de forma recurrente, según el contenido. ¿Tenemos fechas? ¿Alguien arriesga una fecha? ¿Alguien arriesga una fecha? Los próximos meses. Yo creo que es un tema más de voluntad. Que si son hidrocarburos lo tenéis superado. Está desde hace años. Eso está, eso funciona. En las estaciones de nosotros, en Gas Natural Vehicular, todas las semanas informamos al Ministerio y se publica. Y todos los operadores están obligados a hacerlo. Y yo creo que esto es un tema de voluntad, de querer hacerlo. Tener masa crítica y querer hacerlo. O sea, esto se puede hacer. El Ministerio, de hecho, ya están trabajando en ese grupo, pero yo creo que el punto aquí es la necesidad de planificación, ¿no? Para hacer las cosas con adelanto, ¿no? Hablábamos antes del tema de acompasar la regulación. Llega a 2021-2022 y poner un punto de recarga en baja tensión ya es fácil, digámoslo así, ¿no? Pero ya estamos en ese momento, el mercado ya está pensando en punto de infraestructura de media tensión, de alta potencia, porque es lo que demanda el cliente. Lo mismo pasa desde un punto de vista con la planificación a largo plazo de cómo debería ser la red de España. Porque podemos discutir si España necesita 300.000 puntos, 340.000 o 260.000. Probablemente lo que necesite es una carga base de carga ultra rápida potente en los principales corredores y ciudades, y luego el resto de cargas semirápidas se modulará en función de la penetración de la carga lenta o semirápida en empresas y domicilios. Y ahí seguramente en un foro tardaremos más o menos y nos pondremos de acuerdo. Pero planificar eso en adelanto te permite poner las medidas regulatorias acompasadas a la evolución del mercado para que no se... Porque lo que hablábamos del punto de recargas actual es algo que se está trabajando. Parece que llega tarde. Oye, si se hubiera trabajado hace 2 años ya lo tendríamos en marcha, ¿no? Esto que comenta Pedro es muy interesante, también digo, por vincularlo a la infraestructura de recarga para transporte pesado. Para poder llegar a estaciones con acometidas tan potentes, hay que adelantar las inversiones de las distribuidoras y no esperar a que vayamos a pedir en cada sitio X. O sea, los sitios donde van a recargar los camiones más o menos se saben. Y eso permitiría llegar a tiempo. Pero no parece que se haga. Aunque nosotros, bueno, lo quería comentar brevemente, apostamos por la tecnología MCS, Megawatt Charging System, de cargadores de 1.200 kilovatios que permiten la recarga de energía en la parada de tacógrafo para poder recorrer los próximos 4,5 horas que marca la ley. Para eso pues, necesitamos que todas las administraciones vean qué futuro, que también lo está marcando la FIR, que comentábamos antes.
está ya lo que hay que hacer en cada 60 kilómetros, qué potencias a qué potencias hay que llegar, los niveles de servicio, etcétera. Justamente iba por ahí, por dónde estamos con el proceso de electrificación del transporte pesado y hacia dónde vamos. Por añadir un último punto, porque se ha mencionado en varias ocasiones la planificación de la red, yo creo que tenemos, vamos a decir, dos situaciones muy distintas. Coincido con Isabel en que tenemos un proceso de planificación de la red de transporte completamente o razonablemente transparente en España, pero no lo mismo con las distribuidoras. Y eso es, vamos a decir, son negocios regulados. Se requiere tener esa visibilidad. Discrepo sobre que la red de recarga que llegue al cliente final haya de ser planificada centralmente. Esto, de alguna manera, los que estamos aquí sentados somos competidores en eso y, bueno, pues razonablemente cada uno tendremos nuestra estrategia y lo desplegaremos. No veo claro que eso haya de ser regulado centralmente, ¿vale? O sea, que creo que son dos aspectos de ese despliegue que son muy diferentes, ¿no? Y por contestar a la segunda pregunta, y seguro que habrá más ponentes que querrán entrar en eso, yo creo que en el caso del vehículo pesado tenemos dos situaciones radicalmente distintas. El vehículo pesado, no muy pesado, de última milla, con servicio urbano y demás, casi todos ellos o muchos de ellos con bases propias, con capacidad de recarga, digamos, en sus bases, y el servicio de largo recorrido, donde ahí no está decidido que el vehículo eléctrico haya de ser la solución. Ahí hay otras alternativas que probablemente, en ese caso, son claramente más apetecibles para el cliente final. Entonces, creo que hay que distinguir esos dos casos. Para el vehículo pesado, no muy pesado, última milla, transporte o distribución urbana, razonablemente creo que el despliegue responderá a parámetros similares a los que tiene actualmente, donde en sus bases propias se le suministran hidrocarburos y demás. Ese usuario puede cambiar a un sistema de recarga en su base. No veo tan claro que necesite recargar en su recorrido urbano. El vehículo de largo recorrido, lo que no tengo claro es que sea la solución última o generalizada para ese sector. Ese debate estábamos hace 6 años con el vehículo ligero. Ya el vehículo ligero es eléctrico, o se supone que va a ser eléctrico a futuro. Yo creo que sí que ha coincidido con Javier, es que ahora mismo hay muchos casos de uso que ya son electrificables y lo están haciendo. Como el 50% de los casos de uso del transporte pesado son electrificables. Entonces, tenemos que desarrollar infraestructura de la mano de la demanda. En las bases privadas, pues con equipos de 100, 200, incluso 400 kilovatios para alto rendimiento, pero tenemos que poner también las bases en qué va a ocurrir porque tenemos que ponernos en el lugar de los transportistas. Los transportistas quieren que su activo sea lo más versátil posible. Entonces, si van a hacer una migración al eléctrico para recorridos cortos, también quieren tener la disponibilidad de esos vehículos para el largo recorrido. Y prueba de ello es que ya tenemos articulados tráiler con 540 kilovatios hora de batería, cargadas a 250 kilovatios, pero ahora en los próximos meses va a salir uno de 600 kilovatios hora, 600 kilovatios de carga en MCS, 400 kilovatios en CCS2, que ya parece que están poniendo las primeras semillitas para poder ir a algo parecido de ese panorama que tenemos ya con el vehículo ligero a día de hoy. Yo, o sea, coincido con Javier en el tema que va a haber. Tenemos que dejar que el usuario adapte la energía a sus necesidades. Yo creo que el caso del transporte es un caso muy particular y, sobre todo, creo que es un caso muy particular en los últimos años. O sea, el transporte está viviendo todavía, no hemos salido de ahí, ¿no? Una crisis importante, ya no solo el de los conductores, sino que además están en una incertidumbre, ¿no? de incertidumbre normativa, incertidumbre económica y el que no haya una tecnología madura, ¿no? y probada. Estoy de acuerdo en que obviamente vamos avanzando. MCS es un gran avance en el campo de la electricidad, pero que tenemos que dotarles de soluciones que les permitan empezar a dar pasos, porque si no, económicamente no se pueden permitir esa transición a día de hoy. O sea, cada minuto que un camión está parado, están perdiendo dinero.
Con lo cual, pues en el corto plazo, si realmente queremos que haya una descarbonización, tenemos que darles opciones que permitan hacer esa transición en el corto plazo. Y eso ahora mismo, pues para muchos de nuestros clientes que están constantemente llevando y trayendo producto fresco desde España a toda Europa, pues no te puedes permitir las paradas que a día de hoy requiere un camión para que se mueva con electricidad. Y sin embargo, pues sí que lo puede hacer con un biocombustible que puede no ser el paso último de la descarbonización, pero sí puede ser una vía para ayudar en esa descarbonización, ¿no? Y en que la tecnología siga avanzando para hacer posibles pues, tecnologías muchísimo más eficientes en el futuro. ¿Esa incertidumbre no retrasa este proceso? No estamos poniendo, al no definir si las diferentes alternativas, no estamos al final dejando de avanzar en ese proceso de descarbonización del transporte pesado. Digamos, si pensamos que la aceleración de la descarbonización debe venir porque los poderes públicos decidan cuál es la tecnología más adecuada, creo que nos equivocaremos de medio a medio. Es difícil que una administración pública o un gobierno sea capaz de conocer cuál es la solución ideal para todo un segmento. Yo lo veo, digamos, desde el punto de vista contrario. Creo que la competencia entre distintas soluciones, fijando un objetivo de descarbonización único, es precisamente un acicate para conseguir esa descarbonización en un plazo muchísimo más corto. Todo lo contrario, no veo que el abrir las posibilidades tecnológicas vaya a suponer un freno. Bruno, en eso, mira, yo tengo un cliente, es transportista y te pone 6 tecnologías diferentes. Él te dice cuánto cuesta el kilómetro y qué huella de carbono tienes. Tú eliges. ¿Quieres HVO? ¿Quieres bio-GNL? ¿Quieres electricidad? Lo que tú quieras. Yo te lo transporto, pero la descarbonización no es barata. Ahora tú eliges qué grado de descarbonización quieres y a qué precio estás dispuesto a pagarlo. Es relativamente, tecnológicamente se puede hacer todo, pero hay que pagarlo. Diferentes precios. Y sabemos que es algo importante para el cliente profesional. Hablamos, yo creo que no será muy diferente, pero la parte del transporte urbano de pasajeros, José, idéntico escenario. Sí, cuando hablas de transporte urbano te refieres a lo que es la red de recarga en ámbitos urbanos. Bueno, es decir, aquí lo que vemos es que, bueno, aquí en España la red pública va a tener un peso más importante respecto a otros países por el tipo de vivienda que hay en España, donde hay un porcentaje muy inferior de gente que tiene plaza privativa de garaje donde poder instalar un punto de recarga privado, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que cargar en la calle porque será la única solución, ¿no? Esto yo creo que no hay duda, pero es una característica más de España en relación a otros países. Yo creo que te refieres a la flota urbana, ¿no? De pasajeros, sí, las MTs y demás. Bueno, también la legislación europea dice que para 2030 el 100% de la flota urbana libre de emisiones. No dice que sea eléctrica, pero que sí que sea libre de emisiones. Y bueno, ya en España se están dando los pasos. Es verdad que el COVID paralizó mucho los planes del PNIEC y que eran muy ambiciosos y demás, pero gracias a los Next Generation se están dando grandes pasos en electrificar parte de la flota. Por ejemplo, la MT de Madrid ya no tiene ningún autobús gasóleo circulando y ahora a partir de ahora solo va a comprar, en su reemplazo de flota, solo va a comprar vehículos eléctricos. Y ya tiene la mayor flota eléctrica de España. Y así lo está haciendo la TMB de Barcelona, aunque también está apostando en parte por el hidrógeno. También hemos desarrollado ahí una hidrogenera para darle su nicho de uso a la flota de hidrógeno que está comprando. Y el resto de ciudades también se están pasando al cargo y ahora viene el segundo corte de las ayudas del MITMA, de las zonas de bajas emisiones ayuntamientos, y va a ser una gran oportunidad para seguir descarbonizando a marchas forzadas parte de las líneas, sobre todo las más centrales de las zonas de bajas emisiones. Cambiando un poco de términos, yendo a términos más estratégicos, una de las cosas que hemos visto y hemos hablado de la colaboración de todos los sectores, la parte pública, privada. Hemos visto también muchas alianzas entre agentes, o sea, el mismo sector de automoción para afrontar todo este proceso, pues ha visto marcas unificándose, formando grupos para poder afrontar esa transformación. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista? O sea, hemos visto muchos de vosotros
haciendo acuerdos con marcas, pero incluso entre vosotros, a nivel estratégico, ¿cómo podremos afrontar esa movilidad sostenible desde el punto de vista corporativo? Bueno, Pedro. yo creo que estamos en un momento, yo no diría el T-0, ¿no? El T-0 fue hace unos 4 o 5 años en la electrificación del transporte. Y ahora mismo yo creo que nos reunimos todas las empresas, tanto operadores como fabricantes, y podemos estar ante un competidor y ante un partner al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que es bueno fomentar las alianzas en este momento incipiente de mercado, porque ya vendrá la época de pelearnos, por así decirlo, pero lo que tenemos que tratar es de entre todos poder dinamizar este mercado, buscando darles soluciones fiables y robustas al cliente, que yo creo que es lo más importante, porque al final hablamos de casos de uso, de distintas tecnologías, de la velocidad en cada uno de los segmentos, pero al final aquí lo importante es el cliente, que cuando se encuentre entre esa ristra de opciones a la hora de descarbonizarse, pues que encuentre una que satisfaga sus necesidades operativas y que satisfaga de una forma económicamente rentable, ¿no? Entonces, para ello ahora mismo las alianzas son muy necesarias para unar capacidades de las distintas empresas y poder dar esta solución. O sea, es decir, esto lo sacamos entre todos. No es solo las energéticas, no es solo los fabricantes de vehículos, no es solo los fabricantes de cargadores, no es solo la administración pública. Entonces, se tiene que dar entre todos. Sí, el tema de la cooperación entre compañías yo creo que vendrá naturalmente y seguiremos viendo ejemplos y que tiene que ver mucho con el tipo de tecnología. Claramente el hidrógeno es mucho más capitalístico, necesita de CAPEX gigantes. Y hay pocas compañías que estén dispuestas a asumir un riesgo por sí solas, es decir, me meto en un túnel, digamos, con algunos interrogantes. En este sentido, bueno, el ejemplo que cité antes, nuestro, con Air Liquide. Otro ejemplo también, nosotros llevamos ya 20 años trabajando hidrógeno para vehículo ligero en Alemania, en Berlín, en toda el área urbana de Berlín, y es una JV que hicimos en su época con los constructores, con BMW, con Mercedes. Bueno, el resultado ha sido un poco, vamos a decir, decepcionante, porque para el vehículo ligero, lógicamente, resulta todavía caro, pero bueno, sin duda son iniciativas que en muchos casos se van a tener que hacer sí o sí en colaboración con otros partners. Sí, yo sí, por añadir otro punto de vista y al menos como lo concebimos desde CEPSA, o sea, está claro que es un momento de cooperación pues, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, se ven necesarias, pero sobre todo para nosotros el tema de la cooperación, ¿no? Y de las grandes alianzas que estamos firmando es porque, aparte de esta revolución tecnológica e industrial que estamos viviendo, lo que llegó antes fue la revolución del cliente, ¿no? Y de hecho, si tú ves desde el punto de vista del cliente, es inevitable que haya una unión de diferentes empresas, ¿no? Para poder dar esa solución completa a tu cliente. Y por eso nosotros pues, estamos firmando alianzas que a lo mejor hace 5 años o incluso menos podrían plantearse como imposibles, ¿no? Que una compañía tradicional de oil and gas tenga una alianza estratégica con una eléctrica como Endesa y, sin embargo, yo creo que tenemos un objetivo común, ¿no? Que es poder dar esa oferta 360 a nuestros clientes y eso tiene que empujarnos a todos a ser mucho más generosos y cada uno podemos aportar algo específico que al final va a sumar valor en la oferta que podemos poner en el mercado. Yo quizás por añadir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero por añadir quizás un punto adicional a esta posible cooperación y demás. En concreto, yo trabajo en la parte de I+D de Repsol y lo que sí hemos visto en los últimos años es un crecimiento exponencial de las colaboraciones en fases previas a mercado o pilotaje de mercado. Y, como también se ha mencionado, trascendiendo vamos a decir, fronteras habituales, ¿no? Desde luego, en alianza con otras compañías de energía. Nosotros, por ejemplo, estamos colaborando con Aramco, una cosa impensable hace unos años, pero también con los propios fabricantes de vehículos. Tenemos múltiples colaboraciones.
yendo incluso más allá, ya colaboramos con los componentistas de los vehículos. Entonces, es cierto que esta, vamos a decir, revolución de la descarbonización nos ha llevado casi de manera natural a la necesidad imperiosa de lograr esas alianzas comerciales y desde un poco antes de lo comercial, y muchas veces también esas alianzas más técnicas o en el ámbito de I+D dan paso luego a posibles alianzas comerciales. Yo creo que poco aportar más, pero simplemente por centrarlo, que esas cooperaciones, esas alianzas que ni pensables hace un tiempo, están muy acotadas a un objetivo. Por ejemplo, la joint venture que comentaba antes para el despliegue de alta potencia. Reciclaje de baterías, pues para adelantarnos al problema de residuos que va a suponer cuando no haya, cuando esas baterías ya estén utilizadas y darle una segunda vida, incluso la fase final de reciclaje. Con los fabricantes para venderles cargadores, con los grandes tenedores de suelo para desplegar la infraestructura. O sea, siempre están muy orientadas al caso de éxito que queremos llevar a cabo. Yo, por reforzarte un poquito más, simplemente, el grado de asociación viene sobre todo cuando el grado de madurez de la tecnología. Es decir, en esa parte incipiente es muy importante. Nosotros tenemos grandes acuerdos, sobre todo, lo decías también, Juan José, cuando hay grandes capes, los grandes hubs de producción de hidrógeno, hay mucha incertidumbre desde el punto de vista y requiere muchísima inversión, con lo cual también te da una cierta tranquilidad tener partners de referencia. Pero una vez que está la tecnología muy testada y tal, bueno, pues luego ya se trabaja de forma muchísimo más vertical. Y yo, no la competencia, lo que hablabas tú antes, ¿no? Y luego también una cosa muy importante es la participación en las asociaciones. Quiero decirte, sobre todo en esa parte incipiente, yo creo que tenemos que participar de forma muy activa en las asociaciones que nos permitan ante el regulador llevar cuáles son las premisas para poder desarrollar estas nuevas tecnologías de forma muchísimo más ágil. Totalmente. Y ahora preguntaría algo un poco saliendo positivo y pensando un poquito más al futuro, lo que comentaba al principio. Nosotros, desde el punto de vista de fabricantes, se nos la parte de vehículo conectado, autónomo, que supone otra inversión en infraestructuras, donde estamos intentando hacer un trabajo donde España pueda liderar ese camino, no quedarse atrás, tanto a nivel regulatorio como a nivel de infraestructuras. Vosotros estáis mucho más enfocados en el proceso de descarbonización, como es lógico, pero ¿cómo podéis ver sinergias en este camino, cosas que se puedan hacer, aprovechar para en esos cambios de infraestructura unificar los dos procesos? ¿Quién era? Javier, ¿te atreves? Sí, yo quizás, y conecta un poco con la pregunta anterior, nosotros nos hemos planteado en varias ocasiones tratar de buscar esa, llamémosle, colaboración con los fabricantes en el ámbito más digital, mejora de la experiencia del cliente, etcétera. Y creo, y no sé, a lo mejor si coincide el resto de ponentes conmigo, que desde el punto de vista del fabricante de vehículos se ve como un ámbito de, vamos a decir, diferenciación clara en el mercado. Y el acceso y la colaboración en ese ámbito no es fácil, no resulta fácil, o te puedes encontrar en una situación en la que colabores con un fabricante y te cierre el resto de puertas. No son sistemas compatibles unos con otros y creo que viene derivado de una situación en la que para ellos ha pasado a ser un elemento de diferenciación clarísimo los servicios digitales que proporciona el vehículo y bueno, nuestra experiencia es que no es sencillo entrar en esa colaboración o si entras, de alguna manera te cierras puertas con otros fabricantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y un claro ejemplo es el Plug and Charge, que está mucho tiempo hablándose de él y todavía no está de verdad implementado ni es algo totalmente, porque cada fabricante apuesta por hacerlo de una forma. Luego ahí también está el tema de que uno lo hace de una forma a través de Happy, otros a través de Charin. Llevamos muchos años viendo y no vemos la realidad. Y en cuanto a las sinergias entre la infraestructura y el vehículo conectado, bueno, tenemos varias proyectos en el que básicamente se da de aprovechamiento y de optimización de la infraestructura para minimizar la ociosidad, porque como el vehículo se va a poder comunicar con la infraestructura, va a poder utilizarla con mayor rendimiento, va a poder reservar las plazas, los slots de carga y vinculando a lo que hablábamos antes, todavía esto va a ser más vital en los despliegues de MCS, porque son infraestructuras muy caras y tienen que funcionar siempre a la perfección
y en el slot que tiene asignado el vehículo que pare en esa ubicación. Sí, bueno, iba a comentar precisamente el tema del plug and charge porque, bueno, es decir, cuando miramos hacia el futuro siempre nos enseña múltiples caminos que ya no son ciencia ficción, pero que luego la implementación es muy complicada. Entonces, este es uno de ellos, ¿no? Pues ya, qué mejor que el coche te diga cuando tienes que parar, pares, enchufes la manguera y pagues con el coche. Y no debería ser muy complicado si compramos Coca-Colas con un móvil. O sea, debería ser algo muy sencillo. Y, sin embargo, pues no es tan sencillo porque hay muchos factores que tenemos que tener. La otra tecnología que sale en todos los foros y que la realidad es que es ciencia ficción es que el coche pueda comunicarse con la red eléctrica y pueda aprovechar todas estas baterías para poder ejercer de elemento de flexibilidad que además es necesario en las redes eléctricas y en el sistema energético del futuro con las renovables. Vamos a colocar baterías gigantescas en parques renovables cuando vamos a tener un parque de baterías rodando inmensos. Y entonces solamente quería dejar mi reflexión personal sobre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué Google funciona tan bien? Yo, antes de trabajar en EDP, trabajé en una empresa de car sharing pequeñita. Y decía, joder, ¿cómo es tan difícil esto y lo hace tan fácil Amazon? ¿No? Bueno, claro, es que esa es la diferencia. Creo que la diferencia está en el volumen, en la escala. Estamos dando los primeros pasos y todavía estamos hablando de parques pequeños y de pocas personas que estamos aquí. Yo decía, los muros no son tan grandes, los muros se saltarán muy rápidamente, pero todavía están aquí. Y cuando estamos hablando de, bueno, no quiero decir en España porque es muy pequeño, pero de pocos millones de vehículos en el mundo, no existe todavía incentivos a que esto pase. La tecnología lo soluciona. He dicho estos dos ejemplos, pero seguro que hay otros 5 o 6 que no son ciencia ficción y que no van a estar porque no hay, ya no digo un business case, digo una realidad. Y entonces, como fui hacia el futuro y volví al presente y digo, ¿y por qué no solucionamos los problemas de hoy? Que es que tenemos muchos problemas hoy mucho más pequeñitos, interoperabilidad, no sé cuántos, todos estos, que no los sabemos solucionar tan fácilmente, ¿no? Así que yo me quedaría con eso. Tecnológicamente es una oportunidad inmensa, pero estamos en el primer friki que tenía un Nokia así grande. Son esos. Cuando todos tengan el iPhone en el bolsillo, la cantidad de cosas se multiplicará porque la tecnología y la conectividad y la digitalización lo permite y lo vemos en un montón de negocios, ¿no? Entonces, hablaremos mucho, Bruno, seguro, pero necesitamos antes tener algo, nunca mejor dicho, que ruede un poco y tener algunos retos de hoy que son a priori muy sencillos, pero que se nos hacen muy complicados por esto, porque todavía estamos en los primeros pasitos, yo creo. Perfecto. Bueno, pues os pediría una pequeña cierre para poder terminar la mesa. Creo que no sé si hay preguntas por ahí. Exactamente, ya he recibido ahí una tarjeta, así que un pequeño cierre de estas claves para una movilidad yo creo que lo fundamental se ha dicho. Yo soy moderadamente optimista con la aceleración en España de la penetración tanto del vehículo eléctrico como otras tecnologías. Se va a producir porque el mercado es interesante y porque, bueno, yo creo que las medidas y la normativa va a ir en el buen sentido, va a corregir aquello que se ha estado haciendo menos bien. Y luego, bueno, el futuro va a ser siempre el mismo, es decir, lo fundamental va a ser el cliente, es decir, el cliente va a ser quien decida en función de su experiencia. Y bueno, y esa va a ser el gran tema en un negocio que va a tener menos barreras de entrada, por lo menos para la parte eléctrica, muchas menos barreras de entrada. Vemos actores de todo pelaje, vamos a decir, entre comillas. Aquí estamos representados compañías más tradicionales, pero luego hay gente del mundo digital o posicionados en otra lógica que van a ser también competidores en este mercado de la movilidad. Entonces, bueno, menos barreras de entradas, más competencia y un fundamental siempre que es la experiencia del cliente y que el cliente pueda elegir fácilmente entre sus opciones. Yo, por mi parte, coincido en esa visión, vamos a decir, halagüeña del momento en el que estamos. Esta mesa es ejemplo viviente de ello. Estamos un montón de compañías, todos empujando en una misma dirección, la de la descarbonización. Y yo creo que, bueno, aunque estas cosas son cambios tectónicos que llevan tiempo, estamos en la buena dirección. Y por mi parte, volver a, digamos, remachar esa idea que lanzaba inicialmente y que yo creo que al final ha ido saliendo en el debate, de no perdamos de vista el objetivo. El objetivo es la descarbonización, el cómo tenemos varias alternativas, aprovechémoslas todas.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Pero muy enfocado a la energía renovable, el electrón, biocarburantes, gases renovables, hidrógeno, biometano. Trabajar de forma muy transversal, yo creo que es importantísimo. Cuanto menor grado de madurez tenga esa tecnología, más importante esa forma de trabajar transversal, que va a darnos, y estoy totalmente de acuerdo, con nuevos negocios, nuevos profesionales que va a requerir este sector. Y luego, por último, la digitalización, el conectar la infraestructura, los semáforos, el vehículo, va a optimizar esa movilidad. Y bueno, yo creo que es un reto apasionante. No hay una solución única y yo creo que bueno, pues, habrá que disfrutar este viaje de transformación. Pues comentar que por la parte que te toca, los fabricantes ya tienen producto eléctrico cero emisiones para cubrir casi todos los casos de uso. Solo falta que bajen un poquito los precios para democratizar, dar acceso a todo el mundo. Pero lo que tenemos que ver es que estamos también desarrollando renovables a un ritmo superior a lo que somos capaces de electrificar la demanda. Entonces, y eso llevado al caso de la infraestructura es prácticamente lo mismo. Desarrollamos más infraestructura que ventas de vehículo eléctrico, con lo cual tenemos que acompasarlo y hacerlo todo más eficiente. Y el futuro es simplemente pisar el acelerador en ese camino que está claramente marcado por la regulación, infraestructuras, emisiones y mercado de emisiones en el caso del transporte. O sea, creo que está muy claro dónde vamos. Bueno, yo simplemente, por siendo muy breve, recalcar que estamos en la buena dirección, pero que se necesita más velocidad, un poquito más de exigencia a todos los agentes. Como decir, todos los agentes que están involucrados en la descarbonización tienen su reto, ¿no? La velocidad, hacer una regulación más friendly para que se pueda desplegar más rápido y conectar más rápido. Los operadores seguir desplegando y gestionando, operando bien los puntos de recarga, siempre con el cliente en el centro. Los fabricantes, digamos, poder seguir en esa tendencia a tener unos precios de vehículos bueno, competitivos para poder acometer esta transición. Y luego dejar un punto adicional, ¿no? Y es, además, aquí, no sé si ha sido Juan José que lo comentaba, que estamos en empresas muy tradicionales. Y yo creo que es importante también que las empresas tradicionales reforcemos, y lo tenemos ya, esa capacidad de flexibilidad para movernos en un mundo que cambia a una velocidad completamente distinta a la que cambiaba hace 20 años, y hace 30 años, y hace 40 años. Porque eso es lo que nos va a dar esa flexibilidad mental de procesos, nos va a dar agilidad. Y no solo a las empresas, organismos públicos y de todos los agentes que he comentado anteriormente. Bueno, lo primero, agradecer a los compañeros de panel. Es un gusto veros, pero además es un gusto compartir nuestras alegrías y penurias todos los días, así que nos vemos mucho, pero es fantástico. Y agradecer sobre todo al Club Español de la Energía por darnos voz. Y yo quería dejar este mensaje porque había un periodista de Fórmula 1 que decía si parpadeas te lo vas a perder. Pues aquí entre parpadeo y parpadeo hay no sé cuántos puntos más abiertos. Así que tenemos que aprovechar cada vez que tengamos un micrófono para decir que esto no está para nada tan mal como hace 2 años, 1 año, 6 meses, el mes pasado y hace 15 días, y que probablemente la barrera que todo el mundo ve no es tan grande como parecía, y creo que es muy importante que nos podáis dar la voz para poder hacerlo. Gracias. Isabel. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho. Yo también tengo comparto la visión positiva de Javier. Sobre todo porque, bueno, creo que el asunto de la transición de la movilidad ha conseguido ya algo increíble, y es que empresas que hasta hace 2 días éramos competidoras brutales, compartimos un mismo objetivo. Entonces, si ha conseguido eso, yo creo que el resto está hecho. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, solo decirte que seguramente con los fabricantes seguiremos sacando productos y algo podremos hacer en precio, pero cuidado, que en Portugal es el caso de éxito y el PIB per cápita es más bajo y el precio del vehículo más alto. Así que no es el factor único, pero seguramente que es un camino a seguir. Y yo creo que el camino está hecho. Decía Pedro, lo decía esta mañana, hacer lo mismo que estamos haciendo, pero más rápido, con más fuerza, pero el camino lo tenemos claro y vamos a seguir. Muchas gracias a vosotros y por estar aquí y por compartir las opiniones. Gracias. Gracias.